Estamos comunicados con Gabriel Fernández. Gabriel es trabajador de la Comisión Interna de la planta de Pacheco de la empresa Mondelez. Gabriel, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, una aclaración. Yo ahora no soy comisión interna, soy simplemente trabajador de la planta. Fui comisión interna hace unos años, pero bueno, ahora solamente desempeño mi tarea como operario de línea. Estamos Bien bien. aclarado, entonces ahí de la planta de Victoria. Sí, exactamente. Bueno, han sido noticia en esta última semana, Gabriel, los últimos 15 días. Por un lado, antes de cuando hablábamos, cuando te llamé cuando hablábamos hoy temprano, me contabas de la situación en la otra planta con el tema de los casos de COVID, que seguramente nos comunicaremos ahí con los compañeros en próximos programas. Pero en este caso nosotros te queríamos preguntar por la situación ahí en la planta de Victoria, donde están sufriendo, donde están con algunas suspensiones, ¿no? Sí, ya va a ser, dentro de poquito se cumple ya casi el mes que llevamos suspendidos. Lamentablemente, con el sueldo al 77% de lo que cobrábamos normalmente, pero bueno, lamentablemente se da esta situación en el marco de que nosotros fuimos de los pocos, aunque ahora ya por suerte hay otros sectores que lo están haciendo, pero de los primeros que rechazamos las suspensiones que pasaban los sindicatos, y no solamente las rechazamos en la asamblea, sino que después logramos llevar nuestro reclamo a la calle a pesar de la pandemia. Yo, para recordarles, estas suspensiones se llevan a cabo a través de un acuerdo que firma el secretario general de nuestro sindicato de alimentación, Rodolfo Daer, con la patronal Mondelez, avalada también por el ministro de Trabajo, Moroni, que homologa este acuerdo, que la verdad que dejaba un marco bastante terrible para nosotros, porque planteaba por dos instancias distintas la aprobación de estas suspensiones. Una era arrogándose el acuerdo de la CGT y la UIA, y también los decretos para las patronales que no produjeron durante la pandemia, y a partir de ahí les pedía la posibilidad de suspender. Eso no sucedió en esta patronal porque nosotros durante toda la pandemia, hasta que nos suspendieron, estuvimos produciendo normalmente. Y producíamos chicles, caramelos, chocolates que ustedes pueden consumir, como Milka, Mantecol, Halls, Belden, productos que nosotros no consideramos que sean esenciales, como creo que la mayoría de las personas, y por eso, ni bien se arrancó esta discusión de la pandemia y del aislamiento social preventivo, nosotros reclamamos a nuestro sindicato y a la comisión interna de que exigieron el aislamiento social preventivo para nosotros por no ser esenciales. Eso no sucedió, y no solamente no sucedió, sino que después la respuesta de la patronal fue esta. Fue una avivada, como decían algunos medios de comunicación, ¿no? Decir que te haces eje de un acuerdo que no es para vos, parece una avivada. Y no solamente eso, sino que al final del acuerdo que firmaban Rodolfo Dar y el sindicato y la patronal, decía que podía quedar todavía abierta la posibilidad de que la patronal decidiera cuándo volvíamos, teniendo en cuenta primero su necesidad productiva o de venta. O sea que nos suspendía por dos vías distintas. Eso a nosotros nos hizo mucho ruido y exigimos asamblea. Logramos que mediante la exigencia de asamblea la comisión interna pueda hacer esas asambleas. Esas asambleas terminaron votando dos acciones en la puerta de la fábrica, en las cuales incluso convocamos a otras organizaciones que se solidarizaron, y lo cual logró una repercusión bastante importante. También contamos con la suerte de que hubo diputados de la izquierda que se hicieron eco de esto y llevaron esta problemática a la Cámara de Diputados, al punto de que llegó hasta Máximo Kirchner, que planteó una discusión dentro del gobierno, ¿no? Que se abría esa discusión, como que decía que se había equivocado el gobierno al homologar un acuerdo tan terrible, permitiendo una avivada, una patronal yanqui como Mondelez, que bueno, que ahora estaba pasando incluso
la otra planta, esto que vos contás. Nosotros nos seguimos reuniendo en la puerta de la fábrica, incluso el día que iniciaban las suspensiones, porque el día anterior a que se inician las suspensiones, el viernes anterior a que se inician las suspensiones, hicimos nuevamente un scratch a la planta en la puerta, y esa tarde el Ministerio de Trabajo otorgó una segunda audiencia, lo cual para los trabajadores fue un paso, si se quiere, porque ya estaba todo firmado y la patronal se tuvo que volver a sentar, también el Ministerio de Trabajo y el sindicato, a resolver un problema que se estaba gestando, que era nuestro reclamo, ¿no? Al día de hoy igual nos encontramos suspendidos, nosotros entendemos los que seguimos yendo a la puerta de la fábrica, que es porque la comisión interna no llegó hasta el final estas ganas de los trabajadores y estas fuerzas que había para enfrentar las suspensiones, pero sí la patronal tuvo que poner una fecha de regreso para todos, porque esto que te decía, ¿no? Que quedaba abierta la posibilidad de que nos sigan suspendiendo y que fuéramos volviendo en cuentagotas, como quien dice. Esto ahora quedó en el nuevo acta establecido que no va a ser así, que en principio volveríamos todo el 15, pero como nosotros ya tenemos esta experiencia de que se firmen cosas y sin consultarnos a nosotros, incluso yo quiero recordarles a ustedes que el año anterior esta patronal, Mondelez, también amenazó con suspendernos a los trabajadores, y para que eso no suceda, vía Ministerio de Trabajo y con una presentación de un preventivo de crisis retrucho, que lo único que mostraba era que su venta habían bajado, cuando todos sabemos que te baje la venta no significa que vos tengas pérdidas, sino que ganas menos. La patronal, el gobierno le concedió el no pago de 150 millones de pesos de carga patronal, o sea, plata que balances, a Mondelez desde el año pasado hasta el 31 de mayo. O sea que días antes de que se le vence ese acuerdo, Mondelez nuevamente fue la carga con suspensiones. Y además de eso, una cosa más que quería decirles, que no figuraba en el acuerdo y que no se consumó gracias a que nosotros los trabajadores denunciamos en todos los medios de ese acuerdo, era que la patronal apretaba en las líneas de producción y llamaba a los compañeros a ofrecerle que si vos querías que no te suspendan, te podían ofrecer ir a trabajar a Mondelez Pacheco, a la ex Terrabusi, como lo hicieron hace unas semanas, la General Motors y Unilever, que hacían esos acuerdos de prestarse trabajadores, ¿no? Como quien dice. Entonces nosotros vimos ahí que lo que es claro era la intención de Mondelez de avanzar con la flexibilización laboral, con la reforma laboral, que no pudieron meter desde el 2015 en adelante con Macri, y que ahora quieren aprovechar para meterla en esta situación de crisis mundial con la pandemia, ¿no? Sí. Sí, me parecía interesante eso que nos cuentes, Gabriel, porque recuerdo que el año pasado hablamos y ustedes los querían suspender, esto que vos hablabas de flexibilizar las condiciones de trabajo, en el medio de que no recuerdo el número, pero había tenido unas ganancias globales millonarias, Mondelez. Y lo que no sabíamos era esto, que hubo un acuerdo para que la planta no haga los aportes patronales hasta marzo, vos decías, o mayo. El 31 de mayo se venció este acuerdo, y ustedes fíjense que el 18 se consumaron el nuevo acuerdo con suspensiones. O sea, ni llegaron a terminar el acuerdo que ya acordaron, hicieron un nuevo acuerdo, en el cual esta vez sí avalaron las suspensiones. Entonces, nosotros ahí vemos un problema, porque claro, como vos decís, o sea, números, hay millones de números, y es atroz la millonada de dinero que gana Mondelez y que factura. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, Mondelez es de las primeras, la galleta Oreo es la galleta número 1 a nivel mundial. Entonces, o sea, estamos hablando de empresas monopólicas que no solamente son monopolios, sino que por ser monopolios remarcan precios. Y son empresas que, por ejemplo, nosotros ni bien inició la pandemia, planteamos que no hubiéramos tenido ningún tipo de problema en ir a trabajar si estas patronales hubieran reconvertido su producción, como por ejemplo lo hizo la gráfica recuperada Madrigal, que reconvirtió su producción, en vez de seguir haciendo papeles, se dedicó a hacer barbijos y alcohol en gel para ayudar a la sociedad en esa situación terrible que estamos viviendo. No para aprovecharse, no para no solo aprovecharse
vendiendo sus productos en medio de la pandemia, quizás hasta incluso a mayor precio, sino también exponiéndonos a nosotros los trabajadores, porque como vos mencionabas hace un ratito, entre Rabus y Pacheco siguen trabajando los compañeros porque hay una necesidad de producir lo que ahí se produce ahora para ellos, evidentemente, y hay casos de contagio. Y ahí los trabajadores pedían el aislamiento por 15 días, pero no solamente el aislamiento por 15 días, sino que esta patronal, que como vos decís, se llenó de guita, haga los testeos correspondientes a los compañeros, testeos masivos para esos compañeros que estuvieron expuestos a compañeros que ahora están con casos positivos COVID. Entonces nosotros entendemos que acá Mondelez lo que está haciendo es aprovecharse la situación, como vos decís, se aprovechó ahorrándose 150 millones de pesos de cargas patronales el año pasado hasta hoy, porque hasta este año también, no porque hasta el 31 de mayo siguió sin pagar esas cargas patronales y ahora nos suspendió a nosotros. Entonces se vio ahorrando plata Mondelez y nosotros vivimos pagando la crisis de ellos. Porque yo tengo 36 años de edad y tengo 15 años en esa fábrica. O sea que, evidentemente, le sirvo a esa patronal porque hace 15 años que me tiene produciendo en esa fábrica y ahora cuando tiene un problemita, supuestamente, nosotros nos hace, esta situación nos hace vivir esta situación en la cual, en medio de una pandemia, nos suspenden, y no solamente nos querían suspender, sino dejarnos con incertidumbre de saber si vamos a volver o no vamos a volver. Y lo otro, de la flexibilización laboral que ustedes dicen, es categórico. Nos querían llevar a otra planta a trabajar. O sea, querían sentar un precedente nuevo de esos precedentes que se sentaron en los 90 o incluso en los 2000, cuando yo era jovencito y empezaba a trabajar y te llevaban una semana un depósito, otra semana otro depósito. Y eso quieren hacernos a todos los trabajadores de alimentación otra vez. Lo cierto es que hay muestras de que hay sectores de trabajadores que no lo queremos permitir. Y hubo unidad de todos los trabajadores, yo incluso tuve la oportunidad en otro medio de responderle al ministro de Trabajo que decía que los trabajadores habíamos aceptado esa suspensión, y no es cierto. Hubo asambleas y gracias a que los trabajadores no aceptamos fue que el sindicato tuvo que volver a sentarse a discutir algo que luego ratificó, ¿no? Porque desoyó nuestro reclamo. Porque nuestro reclamo es nosotros somos los que sabemos todos los días la cantidad de producción que sale de esa planta. Yo sé que los productos que yo hago se exportan a Brasil. Entonces nosotros sabíamos claramente que Mondelez tiene la espalda para bancar la pandemia. Que nos hizo trabajar durante toda la pandemia y no solo, mirá qué dato no menor que te voy a dar. En 15 años que tengo yo de fábrica, en el turno, tanto en el turno mañana, ingreso de turno mañana, salida de turno tarde, mañana, ingreso y salida del turno de noche, no nos ponían micros. Cuando inició la pandemia, con tal de que vayamos a seguir produciendo, nos pusieron micro en todos los turnos. O sea al final los trabajadores generan la ganancia, ¿no? Tal cual, un cinismo total. Durante años no me pusiste micro, ahora me necesitas y me pones micros. Y nosotros... pero vos tenías para hacerle una pregunta ahí a Gabriel. No, de cierta manera lo fue respondiendo a medida. No me quedaba claro cuál era el rubro en el cual se manejaba Mondelez. A partir de ciertas marcas que mencionó me quedó más claro. Lo que quería saber, ¿en qué gremio están encuadrados? ¿En alimentación, entonces? El gremio de alimentación, sí. Rodolfo Daer es el secretario general de nuestro gremio, que fue muy conocido por haber sido secretario general de la CGT en los 90. Es el hermano del actual jefe del triunvirato de la CGT, Héctor Daer. Sí, pertenecemos a alimentación. En la planta de Terrabuzzi se hacen unos productos y en donde estoy yo en Victoria se hacen otros. Pero centralmente es una empresa que sí, como ustedes se imaginarán, hace productos muy importantes, como les decía, el Belden, el Milka, el chocolate Shot, Cadbury, Mantecol. Son productos de primera marca, que son justamente, como les decía yo hace un rato a ustedes, los que marcan precios, como tanto igual como Arcor, ¿no? Incluso como Unilever en otras ramas, incluso en alimentación también Unilever. Lo cierto es que nosotros vamos a tenemos... cobrar publicidad, ¿Cómo? Les vamos a cobrar la publicidad, digo, por la tanda que pasaste. No, está bien, incluso, y bueno, hagámosle mala, porque en realidad lo que tiene es que sus productos pueden ser muy ricos, pero la realidad es que está hecho en base a muchas veces nuestro sufrimiento y el mal pasar de no solo nuestro, sino de nuestras familias también, porque en esta pandemia nosotros pusimos a nuestra familia por el simple afán de que Mondelez siga generando ganancias
en todo el mundo, solamente no acá en Argentina, porque en todo el mundo sigue teniendo la misma posición. No sé, cabe recordar que es una compañía que en el 2009, por ejemplo, tuvo la misma ubicación ante una situación de crisis similar a la de la pandemia actual, cuando fue la gripe A. Mondelez, cuando fue la gripe A, actuó de la misma manera cuando era Kraft en la planta Pacheco, y en la que estoy yo, que era de otro capital, que es Cadbury, que es un capital anglo-holandés. Quisieron actuar de la misma manera, obligándonos a ir a trabajar, sin las condiciones de seguridad que correspondientes, ni siquiera había alcohol en gel en esa época, ustedes pónganse a pensar, en 2009. Y ustedes recordarán que después eso derivó en los 150 despidos en la planta de Terrabuzzi, una lucha heroica de los trabajadores que lograron la reincorporación de un sector y que lamentablemente una parte de la comisión interna en ese momento firmó los despidos de 53 compañeros que después siguieron en lucha. Pero lo que quiero decir es que claramente, o sea, en 2009, en 2015, 2020, esta patronal incluso cambia los gobiernos y sigue teniendo la misma línea y sigue lamentablemente teniendo los mismos resultados, que es atacarnos a nosotros. Nosotros no lo vamos a permitir, Bueno, incluso ahora seguimos organizados en la puerta de la fábrica, haciendo guardias, porque también teníamos la posibilidad de que esta patronal se quisiera llevar la producción a otro lado. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por la nota y seguramente volveremos a hablar para que nos cuentes un poco cómo fue esto de la vuelta, ¿no? Porque lo que en principio después del acuerdo tiene que volver el 15 de junio. Sí, esperamos esto de que decís vos de volver. Estamos bastante expectantes. Esta semana estamos barajando la posibilidad de volver a juntarnos en la puerta de la fábrica, como lo estuvimos haciendo las primeras semanas. Y también hemos ido a un grupo, también como te decía, no quiero dejar de mencionarlo, a apoyar a estos compañeros de Pacheco, que estuvieron de paro y que incluso siguen reclamando esto de los testeos masivos en la planta, porque en Mondelez a ellos los obliga a ir a trabajar, pero los obliga a ir a trabajar y encima no les da la mínima seguridad de decir, bueno, te voy a testear para que tengamos la tranquilidad de que ustedes van a estar sanos y que el que no está sano pueda estar aislado. Pero bueno, esa es la decisión esta patronal que, como te decía, del año 2009 hasta hoy, cada vez que hay una pandemia actúa de la misma manera, y cuando no la hay, también, porque en el 2015 no la había y se aprovechó de la situación para poder agarrar y ahorrarse 150 millones de pesos. Suyos, míos, del Estado, digamos, no de los trabajadores. Gracias, Gabriel. No, Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.